Selección natural, la primera de una serie de clases de medicina evolutiva dictada por el profesor Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducido y adaptado por el quien habla, no sin algunos errores. He aquí la fe de ratas que espero que no interfiera en la comprensión de esta clase. La selección natural es un enigma. Este es el proceso central de la evolución. Puede entenderse erróneamente. Se compone de cosas muy simples, pero estas pocas cosas son tremendamente importantes. Entender este principio es fundamental para verificar si algo ocurrió o no por selección natural. En la selección natural, lo que ocurre espontáneamente es que se produce permanentemente una variación genética y algunas de ellas perduran lo bastante en el tiempo como para modificar lo existente. Si la selección natural es el motor de la evolución, entonces en esta analogía el combustible que mantiene en marcha ese motor es la variación genética. Lo anterior produce que la selección natural sea algo enigmático porque explica un sinnúmero de cosas y seres que existen y que parecieran haber sido diseñados para cumplir con un propósito sin que exista un diseño determinado, ni tampoco un propósito. Tampoco existe un agente que seleccione las cosas. ¿Cómo es que ocurre este fenómeno? ¿Cómo es que ocurre que exista esta complejidad y tantas variaciones sin un diseño? La selección natural ocurre cuando se cumplen 4 condiciones. Primero, tiene que haber una variación en el éxito reproductivo, o fitness. ¿Qué significa esto? Esto significa que los padres tienen un número distinto de niños. Algunos son hijo único, otros 2, otros 3. Esto es variación del éxito reproductivo, el número de niños. 2. Existe una variación en un rasgo. Y si miramos a nuestro alrededor, la mayoría de las características varían. La estatura, el peso, la presión arterial, el colesterol total, el inicio de la menarquia, edad de primera gestación. Luego, tiene que existir alguna correlación entre el éxito reproductivo y esa característica. Ese es el núcleo del proceso de selección natural. Tiene que existir una relación distinta a cero entre el rasgo y el éxito reproductivo. Y finalmente, para que esto perdure en el tiempo, el estado de esa característica, de ese rasgo, debe ser heredable. Si no se está seguro de esto, entonces verifique estas 4 condiciones básicas antes de pensar de que una característica sea heredable y haya tenido selección natural. Veamos más detalles de estos 4 conceptos. Primer concepto, la variación del éxito reproductivo fitness. En humanos, como primera aproximación, esto equivale al tamaño de la familia una vez completada. El éxito son los niños nacidos vivos en un ciclo vital reproductivo. En bacterias, es la relación de la división celular y la sobrevida en el tiempo. Para poder reproducirse, se debe sobrevivir. El éxito reproductivo es el resultado de una combinación de sobrevida y reproducción. Es la probabilidad de sobrevivir para reproducir un evento reproductivo con determinado número de descendencia. Note que la selección natural actúa directamente por la vía de la reproducción e indirectamente por la vía de la sobrevida. Es decir, la sobrevida actúa solamente por el periodo en el cual contribuye a la reproducción. ¿Cuánta variación del éxito reproductivo puede existir? Este es un fenómeno universal. Veamos un ejemplo de variación de éxito reproductivo en humanos. Ustedes en el gráfico de la izquierda tienen representados a los habitantes de las islas de Pitcairn y a la derecha a el pueblo Dogon en Malí. Ustedes pueden ver en la vertical el número de personas
que tienen un número determinado de niños. En rojo están los hombres que tienen un determinado número de niños y en amarillo las mujeres que tienen un determinado número de niños. Ustedes pueden ver que la variación, el número de niños por persona, el número de niños por padre puede variar de 1 a 14, pero la gran mayoría de hombres y mujeres tiene alrededor de 6 o 7, 6, 7, 8 niños en Pikrain. En cambio, en Mali, la variación del número de niños por padres puede ser de 0 a 16, pero la gran mayoría de las mujeres tiene entre 3 y 4 niños. Como ven, la variación puede ser enorme. Todo rasgo que se correlaciona con el éxito reproductivo aquí o acá en estas poblaciones está siendo sometido a una selección. Lo que haya sido seleccionado o transferido de generación en generación depende de que este rasgo sea heredable. Veamos la segunda característica, que exista una variación en un rasgo. El rasgo puede ser cualquier característica: el color de los ojos, la estatura, dependencia de la temperatura para la acción enzimática, estructura del ribosoma, susceptibilidad de una enfermedad. Si este rasgo no varía en la población, entonces no existe competencia por el desempeño reproductivo de este rasgo y no va a ser sometido a selección. La selección natural no opera en rasgos que no varían. La mayoría de los rasgos varían entre los individuos. Esa es la realidad. La mayoría de los rasgos, por lo tanto, experimentan selección. Veamos ahora un ejemplo de la variabilidad de un rasgo. El rasgo es la resistencia a la malaria. La variante S de la anemia falciforme se produce por la mutación en la sexta posición de la beta-globina, de la hemoglobina, en el que la glutamina, que es hidrofóbica, se reemplaza por la valina, que es hidrofílica. Consecuentemente, existen 3 genotipos con estos 2 alelos. Los que tienen algún alelo de anemia falciforme, heterocigoto o homocigoto, y los portadores homocigotos normales, o AA. Lo que se observa es que los portadores de un alelo de anemia falciforme se infectan un 6,2% menos de malaria que la población homocigota normal. El heterocigoto S, a cambio, sufre de anemia que sin tratamiento incrementa la mortalidad. Sin embargo, en un ambiente con presencia de malaria, el heterocigoto SA es el que tiene el mayor éxito reproductivo. Veamos la tercera característica, que exista una relación distinta entre el rasgo y el éxito reproductivo. Aunque exista variación en el éxito reproductivo y que un rasgo tenga variaciones, esto no significa que esté operando la selección natural. Son condiciones necesarias pero no suficientes. Entre estos dos tiene que existir una relación distinta a cero. Por ejemplo, las personas que son resistentes a la enfermedad se reproducen con mayor frecuencia que las personas enfermas. ¿Qué es lo que genera esta correlación? Bueno, se produce por un sinnúmero de circunstancias biológicas y en el caso de los humanos también por la variable cultura. Un importante elemento de la cultura humana es la medicina. No existe una única causa de selección. La selección ocurre por un inmenso número de razones y esto incluye cualquier causa que modifique el éxito reproductivo. Veamos ahora un ejemplo de correlación entre un rasgo y el éxito reproductivo. Esto acá son los datos obtenidos del análisis de uno de los estudios médicos más largos jamás realizados. Este estudio se siguieron 14.500 personas de la localidad de Framingham, en Massachusetts.
por más de 60 años. Estos datos permiten calcular el éxito reproductivo en una variedad de rasgos. Lo que se observa en la tabla es una columna de rasgos. Luego, el tamaño muestral. Beta no es un coeficiente de correlación, sino que es una gradiente de selección. Este se comporta del mismo modo que el coeficiente de correlación, vale decir, si el signo de la gradiente de la selección beta es negativo, entonces el coeficiente de correlación es negativo. Y si es positivo, entonces el coeficiente de correlación es positivo. P es el valor de significancia estadística y todos estos valores P tienen un muy alto valor estadístico, por lo que estas correlaciones son reales y no son azarosas. Lo que podemos observar es que la selección natural operó disminuyendo el colesterol total, que operó disminuyendo la estatura, que operó aumentando el peso, que operó disminuyendo la edad del primer embarazo y que operó incrementando la edad de la menopausia. Veamos ahora la cuarta característica de que el rasgo es heredable. Esta es una condición genética esencial y consiste en la capacidad de recordar lo que en el pasado funcionó, de modo que existe una acumulación de mejoras que funcionan, generándose una selección entre todo lo que en algún momento existió. La heredabilidad no puede ser 100% perfecta. Sin imperfección no hay variación genética, y si existiera, la selección natural eliminaría la variación seleccionando las mejores variantes. Por eso es necesaria que exista la mutación que genere variaciones, pero no en un grado tal de mutación que se destruya la información que resultó ser demostradamente útil en el pasado. La selección natural es la selección de una continua variación, no la de la destrucción de un rasgo. Y veamos ahora ejemplos de heredabilidad de un rasgo humano. Estos datos se obtuvieron en base a múltiples estimaciones. Lo que se muestra aquí es que la heredabilidad de un rasgo puede variar entre 0.0 y 1.0. 0.0 significa que no hay mayor semejanza de un rasgo intrafamiliar que en el de la población general. Y 1.0 significa que el descendiente tiene exactamente el mismo valor del rasgo que el promedio dado por ambos progenitores. En todos estos rasgos opera la selección, porque los valores son mayores a 0. La edad del primer parto es 0.11, un promedio de 5 estimaciones con un tamaño muestral de 12.000. El grupo sanguíneo tiene un valor mayor, el de la menopausia mayor aún, y la estatura responde más rápidamente a la selección que la edad del primer parto. Veamos otro ejemplo de heredabilidad de un rasgo. Es la rápida evolución del rasgo de la resistencia a los antibióticos por parte de los estafilococos aureus. Veamos esta cronología. En el año 1943 aparece la penicilina. En el año 1947 se reporta la primera resistencia. En 1960 existe el cambio a la metacilina. 20 años después hay resistencia a la metacilina. En 1990 la resistencia a la metacilina es del 35% de todas las cepas de estafilococo. En 1990 se cambia, por lo tanto, a vancomicina. 6 años después aparece la primera resistencia a vancomicina. Se aprueba el año 2000 la linezolida por la FDA. 2 años después
ya se reporta resistencia a la linezolida. ¿Cómo es que ocurre esta rápida evolución de la resistencia a los antibióticos? Bien, con cada selección drástica, por ejemplo, aplicar antibióticos en bacterias, ocurre una muy rápida respuesta adaptativa, selección natural. Las poblaciones bacterianas son enormes, los tiempos de generación son cortos, en forma permanente se genera un gran número de variantes genéticas por mutación y además existe transferencia horizontal de genes. El uso de antibióticos crea enormes diferencias de éxito reproductivo en clones bacterianos resistentes y los no resistentes. Si el rasgo que da la resistencia al antibiótico tiene una base genética, entonces los antibióticos seleccionan a los clones resistentes que tienen un mayor éxito reproductivo, y eso es lo que observamos. Es un proceso muy rápido y muy eficiente para adaptarse a la presencia de antibióticos. La resistencia contra todos los antibióticos evoluciona dentro de unos muy pocos años. Veamos otros ejemplos de selección natural que son importantes en la medicina y la salud pública. En la evolución del cáncer metastásico existe selección de clones, ya sea en la microcirculación intratumoral o el efecto de la quimioterapia. La coevolución de los patógenos con los sistemas de defensa del huésped generan convivencias llamadas parasitosis. La evolución de la virulencia de un patógeno está determinado por los vectores y el mecanismo de transmisión. El lavarse o no lavarse las manos modifica la virulencia de los patógenos. Los impactos de la práctica médica en la evolución humana tienen un efecto en la selección, y ese está dado por las nuevas tecnologías. Y ahora un resumen del concepto de selección natural. La selección natural ocurre cuando algún rasgo se correlaciona con éxito reproductivo. La selección ocurre solamente cuando la variación del rasgo ese que se correlaciona con el éxito reproductivo es heredable. La selección se evidencia más rápidamente en la medida que los eventos que la generan ocurren con mayor frecuencia, consistentemente, persistentemente. Este proceso de selección genera una suerte de orden a partir de un desorden azaroso, y es ese el fenómeno que genera la percepción de que la selección natural tiene un propósito, lo que se ha llamado adaptación. Nada se selecciona con algún propósito. Ese proceso es inherente a cualquier circunstancia en la que se correlaciona un rasgo heredable y la variación del éxito reproductivo. Este es una clase de Stephen Stearns de la Universidad de Yale que ha sido traducido por el quien habla, espero que con pocos errores.